La encuesta y sus elementos. Hola a todos, el día de hoy hablaremos de las encuestas. Las encuestas, un tema muy mencionado y escuchado y que a simple vista pudiese parecer bastante sencillo, pero que realmente requiere de un tecnicismo y un conocimiento importante para poder aplicarlas y desarrollarlas con éxito. Sin embargo, antes de adentrarnos en este mundo maravilloso de las encuestas, hay que comprender un poquito desde el punto de vista técnico cómo llegan a darse, ¿cierto? Lo primero es, para que una encuesta se dé, antes tuvo que existir una planeación y un diseño de la investigación de mercados. Para ello, entonces, se procede a definir la metodología, que la metodología es justamente establecer cómo se va a hacer esa investigación de mercados y cómo se esperan mostrar los resultados. En este orden de ideas, la metodología cuantitativa, que es aquella que tiene resultados numéricos, es la que posteriormente va a dar origen a una técnica denominada la encuesta. Y la encuesta entonces es justamente eso, ¿cierto? Es un elemento que va a permitir materializar la metodología cuantitativa. Y finalmente aparece entonces el instrumento. ¿Qué es el instrumento? Es la forma como se van a recopilar esos datos, es decir, es esa herramienta que se diseña, es el documento que se crea para que se pueda de alguna manera llevar a este toda la información que se recopila. Entonces, redondeando un poco, tenemos la metodología cuantitativa, cuanti viene de contar, da origen entonces a una técnica que se llaman las encuestas y para poder aplicar una encuesta se necesita de un instrumento llamado cuestionario. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las partes de ese cuestionario? También uno creería, no, uno pone una pregunta y bastará con eso entonces. Sin embargo, no, un cuestionario bien diseñado para poder aplicar esa encuesta requiere entonces de ciertos componentes o de cierta estructura o partes. La primera se denomina encabezado. En el encabezado entonces se referencia cuál es el título de la investigación, cuál es la empresa que está originando el estudio o si es una firma de investigación de mercados, pues se escribirá el nombre de esta empresa y el control de versiones. El control de versiones implica poder referenciar si ese cuestionario ha tenido varios momentos. Entender entonces la versión podrá dar luz de la vida que ha tenido de alguna manera el cuestionario. Ejemplo, si a ese cuestionario se asocia la versión 3, significa que ha sido elaborado 3 veces y que por ende la versión que siempre se debe utilizar es la última. ¿Para qué sirve eso? Para uno poder tener trazabilidad o un buen seguimiento. Si encontráramos un cuestionario que dijera 1 o 2, pues fácilmente podríamos identificar que se está utilizando el cuestionario que no corresponde y que fue aprobado para realizar la investigación. En segundo lugar, entonces, tenemos la presentación y solicitud de colaboración. Esta presentación y solicitud de colaboración está entonces reflejada en dar a conocer a ese encuestado, a esa persona que está al frente o que está a través del teléfono o que está leyendo una encuesta digital, qué empresa se está representando, cuál es el objetivo de esa investigación de mercados y muy interesante poder agregar incluso cuál es la duración estimada de la misma, entendiendo que las encuestas presenciales o cara a cara son las que requieren mayor dedicación de tiempo, seguido a las encuestas telefónicas, que son como el término medio, y por último las encuestas virtuales u online, que son entonces las más rápidas. Cuando ya tenemos esta presentación y solicitud de colaboración, se pasa a otro punto que es la validación del perfil del encuestado. Todos los estudios o investigaciones de mercado tienen un perfil específico, es decir, una caracterización de las personas que aplican o que nos funcionan para ese estudio. Por ende, siempre debe haber una pregunta que permita validar si nuestro encuestado cumple con esa condición. Ejemplo, si yo voy a realizar un estudio de acondicionadores de cabello, pues la pregunta para validar el perfil del encuestado tendrá que estar enfocado en si actualmente utiliza acondicionadores. Quien me diga que no, pues claramente no podrá ser objeto del estudio porque no tendrá elementos válidos para responder la encuesta. Luego entonces de hacer esa validación del perfil del encuestado,
Tendremos entonces el cuerpo del cuestionario y son las preguntas. Hay diversos tipos de preguntas, esto también se aprenderá a lo largo del componente. Sin embargo, es importante tener presente que aquí está el centro de la información en las preguntas. Se sugiere que en una encuesta mínimo muy pequeñita sean 3 preguntas y ya pues la cantidad máxima de preguntas sí variará mucho dependiendo del canal a través del cual se apliquen las encuestas y del objetivo que persiga la investigación. Ya en las partes finales tendremos entonces los datos del encuestado. En esta parte siempre habrá que garantizar una pregunta de segmentación para poder realizar cruces, es decir, análisis de la información y una vez se va a recopilar esa información de datos del encuestado, tener presente que en Colombia la Ley de Protección de Datos o Ley 1580 nos obliga siempre a pedir la autorización para el tratamiento de datos. Finalmente, tenemos entonces la despedida y agradecimiento. Es una norma básica de un encuestado, siempre al finalizar, dar a esa persona que dedicó ese tiempo para responder tu encuesta, dar entonces las gracias y despedirse de una manera muy cortés. Finalmente, y hay un último paso que sí es muy transparente, es decir, que es invisible para el encuestado, son los datos del encuestador o el canal a través del cual se realizan las encuestas. Cuando las encuestas son realizadas a través de un encuestador, siempre se debe dejar trazabilidad de quién la realizó. A veces el quién, que es nombre y apellido, se reemplaza por un código. Cuando son muchos encuestadores, lo que se hace es asignar un número o una letra, ejemplo, encuestador 29 o 30, para ya saber a quién se está haciendo alusión. Y también es importante la fecha y la hora. Esto va a permitir entonces hacer validaciones y seguimientos. Cuando es una encuesta que se realiza de forma digital, también deberá quedar la trazabilidad en el instrumento, el medio a través del cual se realizó. Esta de alguna manera es un pequeño contexto sobre qué son las encuestas y cómo están estructuradas. En el componente podrás encontrar muchísima más información. Bienvenido entonces a este mundo de conocimiento asociado a las encuestas. Hasta pronto.